adiós nos ha llegado ya. Yo no sé si hoy me vas a llamar, la impaciencia no me deja esperar. Con cargo de emociones nos pasó en la estación, pero dormíamos sentados. Cuando estemos juntos los primaveras verán la luz. Anímate, relájate, siente mi cuerpo caliente. Esta música es paciencia, es como un tren que ha pasado con un cargo de emociones. Son las 6:30 y no has llegado. La vida de Johnny Lozada dio un gran giro cuando en 1980 pasó a formar parte del que se convertiría en el grupo juvenil hispano más importante de todos los tiempos, Menudo. Luego de esa etapa, Johnny Lozada Correa ha continuado destacándose a través de la actuación y la música, campos en los que lleva más de 40 años de carrera. Johnny nació en el pueblo de Caguas el 21 de diciembre de 1967. Tiempo después, comenzó a mostrar sus aptitudes para el arte. Muchas fueron las ocasiones en que su madre, doña Celita Correa, lo sorprendió cantando las canciones de sus artistas preferidos mientras las escuchaba a través de la radio. Pero en su momento definitivo llegó cuando a los 12 años participó en una audición para ingresar al grupo Menudo. El joven pasó la prueba y el creador y manejador del quinteto, Edgardo Díaz, lo reclutó para formar parte de su proyecto musical. De esa forma, Lozada hizo su entrada a la agrupación. El cantante se refirió a las declaraciones de Ror Rosselló, antiguo integrante de la agrupación, que señala al manager Edgardo Díaz por conductas indebidas dentro del Menudo. La polémica aún sigue siendo tema de debate en torno al grupo puertorriqueño Menudo y no ha cesado desde que hace 2 años se estrenara la bioserie Súbete a mi moto, al igual que el bioreportaje Menudo Forever Young y Menudo más Menéndez Boys Betrayed. Proyectos que llegaron a las pantallas de Latinoamérica a través de las plataformas de Amazon, Max y Peacock, respectivamente. Con la expectación que causaron estas producciones, diversos exintegrantes de la famosa boy band se pronunciaron fuertemente ante las graves acusaciones del señor Díaz sin recibir aún alguna captura oficial por parte de entes policíacos y sin resultado alguno ya mostrado en distintos medios. Una de las reacciones polémicas era de Ror Rosselló, quien formó parte de Menudo a finales de la década de los 80s y que convivió con Ricky Martin y Robbie Draco Rosa, pues según lo dicho por él, el cantante estaba en la banda y sufrió múltiples atropellos por parte del manager Edgardo Díaz. Y esto expresó: yo te digo que fueron más tristezas que alegrías. Yo tuve muchos atropellos por parte de él, al momento que él quería, al momento que él decía: yo quiero esto contigo, y yo no hacía sino llorar. Yo sufría la situación, él viendo que yo estaba a punto de explotar, a punto de acabar con mi vida. Fue en la mansión en la loma que él no contó, porque claro, él tiene miedo. Reveló en una charla retomada por el programa Despierta América. Ante estas declaraciones, fue un antiguo integrante, Johnny Lozada, quien dio a conocer su opinión, relatando cómo fue su experiencia en Menudo sin demeritar las acusaciones de Rosselló. Yo estoy escuchando esto por primera vez en estos momentos. Lo escuché 5 o 15 minutos antes de entrar al aire. Como yo dije anteriormente en una de mis redes, y entiendo que es así, la historia de cada uno de nosotros no fue la misma. Me conmueve lo que estoy escuchando porque oigo a un compañero triste, a un compañero que está dando su historia, que a lo mejor la ha dado en un momento dado y no ha sido validada como debe ser. Tengo sentimientos encontrados ahora mismo, porque las historias aparentemente fueron distintas durante todo este proceso. Yo, afortunadamente, viví una época en la cual para mí fue otra cosa. No estoy invalidando a nadie, no quiero que me tomen de esta manera, porque este tipo de cosas no deben tomarse de una manera muy liviana, todo lo contrario, expresó el también actor en la misma emisión. Lozada aseguró que durante su paso por Menudo, conformado la agrupación en sus primeros años de gloria, su inexperiencia y sus ganas de divertirse
bastaron para no dimensionar cuál era la carga del trabajo real de la boy band que recorrió triunfalmente países como Brasil, Venezuela, Japón y Filipinas. Johnny Lozada también comentó lo siguiente: en cuanto a la serie y las bioseries, te puedo llegar a decir, porque yo puedo hablar de mi vida, yo no puedo hablar de lo que sucedió a los demás. Estoy escuchando este tipo de cosas por primera vez. Cuando yo estuve en el grupo era otra cosa, no vi ese tipo de cosas. Soy honesto, tengo que ser bien honesto. Yo era un niño que se estaba divirtiendo porque estaba dándose una gran vida. Le dieron la oportunidad de estar en un grupo a nivel internacional y que me ha hecho lo que soy hoy en día, y eso lo agradezco, agregó. El que te obliguen a trabajar cuando tú no quieres, especialmente si eres un niño, yo entiendo que si hay algún tipo de delito, sí te puedo decir que en un momento dado nosotros trabajamos mucho. Yo no tengo la capacidad, no tenía esa capacidad de entender cuándo era mucho o cuándo era poco. Nosotros sí estábamos trabajando constantemente y no. Déjame hablar de este video, que es la referencia que yo tengo de Rorro Rosselló. Estaba hablando de La Loma, estaba hablando de Robbie Draco Rosa. Y yo cuando esto sucedió, yo ya estaba fuera del grupo. Robbie fue la persona que me sustituyó a mí. Y pues yo no tengo ni idea de lo que él pudo haber pensado en ese momento. Si veo a un compañero y se nota sincera, lo veo hablando de una manera que hay que escucharlo. Mencionó Lozada visiblemente conmovido. El intérprete aseguró que el equipo de producción de la bioserie, inspirada en la trayectoria de Menudo, lo buscó para conocer sus testimonios. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y los creadores optaron por buscar a Ricky Meléndez, el integrante que más años duró en la agrupación. Al comienzo ellos sí me hicieron el acercamiento. Yo fui la primera persona con quien ellos se comunicaron. Después de haber hablado con Joselo y con Edgardo, se reunieron conmigo para ver si yo podía ser una de las personas que dieran su testimonio. Desafortunadamente no llegamos a un acuerdo, entonces ellos fueron a donde Ricky y lo hicieron con Ricky, pero ellos sí me hicieron el acercamiento. Era un acuerdo en lo que yo quería y yo pedía, finalizó Lozada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que por fin habrá justicia en el caso de Rorro Rosselló? Haznoslo saber en nuestra cajita de comentarios. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerden también que con su donación, yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como unos auténticos fans de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.